Bueno, ahí estamos. Bueno, esperen que voy a compartir pantalla. Bueno, y fíjense que acá, bueno, acá tienen, en introducción, van a tener el link para las clases virtuales, que, bueno, vamos a arrancar los martes a las 8:10, y los jueves de 16 a 17:50, ¿sí? Para que no se les superponga con la materia que sigue. Bueno, eso era lo que habían solicitado ustedes las otras veces, ¿sí? Bueno, acá está el link para ver las clases, que acuérdense que está todo acá. Yo voy a poner acá, cuando subo el video, pongo cuál es la materia, ¿sí? Que ustedes va a hacer, le voy a poner repro como recursado, como para que distingan de las otras, y no se les haga lío, ¿sí? Porque está todo a la vista y son un montón de videos. Bueno. Ahí van a ir todas las clases. Bueno, acá tenemos los avisos y acá es un foro donde ustedes pueden incluir consultas si quieren, digamos, que conteste yo o conteste otro de sus compañeros. Bueno, después, ¿qué más tenemos acá en la plataforma? Acá tenemos la asistencia, ¿sí? Donde ustedes tienen que cargar, fíjense que están, bueno, ustedes van a ver clase por clase, ¿sí? Que arranca hoy. De las 8 a las 10 de la noche está habilitada la asistencia, ¿sí? Bien. Estas son las secciones acá de la materia que ustedes pueden ir consultando. Bueno, vamos acá a la parte de algoritmos, primera parte. Obviamente los temas son los mismos que vimos en el primer cuatrimestre, los apuntes también y la ejercitación también. Esperen que vamos a admitir. A ver, ¿dónde tengo acá para admitir? Esperen que dejo de compartir para que me aparezca para admitir. Está Agustín Rodríguez también, esperen que lo voy a dar de alta. Hola chicos, buenas noches. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Usted, profe? Bien, también. Estoy dando de alta a los que veo que no estaban todavía. A ver. A ver si acá... Agustín, ¿cuál es tu usuario? Agustín Rodríguez. Porque no te veo acá en la plataforma para agregarte. A ver si... Agustín, necesito que me digas el usuario porque no te puedo encontrar en la plataforma. Ahí está, Agustín Rodríguez. Vamos a ver si aparece así. Bueno, sigue cayendo gente. Agustín Ignacio Rodríguez, ahí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, fíjense que todos tienen que estar pudiendo ver la materia en la plataforma. Bueno, Sí, perfecto. entonces, buenísimo. Y ahí les muestro, entonces, otra vez, un poquito como lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Acá, del lado izquierdo, pueden navegar por las distintas secciones, ¿sí? Acá en la parte de introducción van a tener el link para acceder a las clases por Zoom, y acá van a tener el canal de YouTube, ¿sí? Donde subimos todas las clases. Acuérdense que yo voy a poner el nombre de la materia y la fecha, porque están todos juntos.
Bueno, acá tenemos un foro donde ustedes pueden hacer consultas. Esto se hace, es fácil, digamos, ustedes van a añadir un nuevo tema, ¿sí? Acá pueden poner el asunto, de lo que se trata el tema, cualquier duda que tengan y que quieran que todos vean la respuesta, qué sé yo. Si tienen, por ejemplo, duda respecto de algo que no se subió. Sí. Perdón, se cortó. Bueno, acá ponen en el asunto, acá pueden, fíjense que tienen para escribir texto, añadir imágenes, lo que necesiten, y después ponen enviar al foro. Van a tener 30 minutos para editar el mensaje y después ya el mensaje se sube al foro, ¿sí? Y ahí, bueno, les voy a poder contestar yo y les va a poder contestar el resto de sus compañeros. Los mensajes que yo quiera que reciban sí o sí, los van a ver a través de este foro, del foro de avisos, donde puede escribir solamente la docente, ¿sí? Esto les va a llegar una copia al correo. Bueno, después tienen la sección de la asistencia, ¿sí? Para que marquen, va a estar habilitada de 20 a 22, los días martes, y los jueves va a estar habilitada de 16 a 18. Acuérdense que los martes vamos a arrancar a las 20:10, por ese ratito que ustedes le habían pedido a Georgina para que no se les superpongan las clases, y los jueves van a tener hasta las 6 menos 10 por el mismo motivo, ¿sí? Para que tengan descanso entre una materia y la que sigue. Bueno, y después, acá tenemos en algoritmos, en la primera parte, tenemos un apunte PDF de teoría, ¿sí? Tenemos la ejercitación, donde tenemos los ejercicios impares resueltos. Bueno, acá tenemos otro apuntecito, que es similar, un poco más cortito, si no me equivoco, o más largo, no me acuerdo cuál era la diferencia. Bueno, acá tienen todo lo que tiene que ver con la ayuda de Structurizr, ¿sí? Que vamos a seguir trabajándolo. También vamos a acostumbrarnos a trabajar en papel, por si alguno no maneja el Structurizr. Si alguno se quiere instalar el PCInt, puede instalar el PCInt. Acuérdense que los ejercicios yo corrijo, o lo que sea en foto hecho en papel, o lo que sea hecho en Structurizr, ¿sí? Para unificar y poner un solo programa con el que vayamos a trabajar. Bueno, acá tenemos también un apuntecito chiquitito de algoritmia, lo mismo que habían visto en el primer cuatrimestre, o si hay alguno que sea del año pasado. Bueno, y acá vamos a arrancar con esto que vamos a ver hoy. ¿Sí? Vamos a arrancar, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Acá, Enzo, a ver cómo era lo del Structurizr. Espera que fijamos. Structurizr. Y acá te vas a esta página. Y acá tenés en la parte de downloads, ¿sí? Y acá fíjate que para instalar es Windows Installer with latest version, ¿sí? Después lo que vas a tener que hacer, espera que envío el chat, ahí estamos. Bueno, después suponete, cuando vos lo arranques, bueno, yo acá tengo el acceso directo, pero suponete cuando vos, cuando vos quieras, digamos, esto lo que no te hace es asociar el archivo de la extensión NSD al programa. Entonces vos lo vas a tener que asociar. ¿Cómo haces eso? Espera que vamos a buscar cualquier archivito. Acá con botón derecho, abrir con, ¿sí? Vos podés asociar el programa que querés que abra ese tipo de archivos, que eso no lo hace automáticamente, ¿sí? Uno cuando instala Word, ya la compu se da cuenta que todos los docs los tiene que abrir con Word. Bueno, en el caso de Structurizr, no, hay que asociarlo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces bien desde el comienzo. A pesar de que hay cosas que a ustedes ya les van a resultar familiares, vamos a arrancar igual bien desde el principio. Bueno, entonces vamos a ir a un archivito, a ver, ¿con cuál vamos a arrancar? Vamos a arrancar con este que dice conceptos básicos. Porque vamos a arrancar bien desde el comienzo. A pesar de que hay cosas que a ustedes les van a resultar conocidas,
¿sí? Pero hay errores que van a ir arrastrando, si no desde el principio, y la idea es que nos los saquemos desde ahora, ¿sí? Cualquier duda, ustedes me paran. Dale. Bueno, vamos a arrancar desde acá. Empezamos con algunos conceptos básicos, ¿sí? O sea, esto va a estar incluido dentro de la teoría de la materia, ¿sí? Vamos a dar los parciales, como siempre, con una parte práctica, que es la que va a tener mayor peso, y una parte teórica, que va a tener menos peso, ¿sí? ¿Qué quiere Profe, decir? Sí. una pregunta. El parcial se tiene que hacer sí o sí con lápiz y papel, ¿no? No, no. Eso, yo no tengo, digamos, ese requisito. Por ahí, para el primer cuatrimestre lo teníamos que acordar con el docente y unificar los criterios entre los dos. Pero yo no tengo inconveniente que lo hagan en estructurizar. Ah, bueno, listo. Joya. ¿Mm? Bien. Después, ¿qué les iba a decir? Bueno, y después, acuérdense que va a tener una parte teórica, que la parte teórica no se promedia, sino que la nota se elabora, como en conjunto entre las dos cosas. Yo le doy más peso a la parte práctica, porque en realidad no tiene sentido que ustedes sepan explicar algo, pero no sepan usarlo, ¿sí? Por eso es que la parte práctica es la más importante. Bueno, pero hay como elementos que tenemos que conocer y palabras que tenemos que conocer. Entonces, por eso vamos a tomar en cuenta, algunos términos que vamos a ver en este apunte. Bueno, ¿qué es un sistema? ¿Sí? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, ¿sí? Y donde el todo, digamos, es más que la suma de las partes, ¿sí? Bien, un sistema de información es un sistema de componentes por el cual los datos de una persona o departamento o una organización fluyen hacia otros. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos, después sobre este concepto vamos a ampliar un poquito más. Y vamos a la parte, estos son como elementos teóricos, como para que ustedes estén familiarizados con algunas palabras. ¿Sí? Bien, ustedes como programadores van a hacer, después uso de todo este lenguaje, así que por ahí hoy todavía no están tan familiarizados. Bueno, un programa, ¿qué es un programa? Es un conjunto de instrucciones que le dicen a la computadora lo que tiene que hacer, ¿sí? Este programa, ¿ustedes cómo lo van a hacer? Nosotros en esta parte estamos viendo todo lo que es Chapin, que es un paso anterior a la programación. Nosotros, el diagrama que hagamos, el algoritmo que elaboremos, es lo que después tenemos que codificar con un lenguaje de programación que pueda entender la computadora. El Chapin de por sí, la computadora no lo puede entender, a pesar de que en Structorizer, que hace como un mix y que, permite, digamos, probarlo, ¿sí? Pero después ustedes lo van a tener que hacer en algún lenguaje de programación. En programación 2, por ejemplo, van a programar en C. Y después seguramente que van a ver algún otro lenguaje, un poquito de más alto nivel, gráfico, ¿sí? Bien. Entonces, lenguaje de programación, ¿cuáles hay? Bueno, hay un montón. Hay lenguajes que se llaman de más bajo nivel, que son como menos gráficos, digamos, donde nosotros tenemos que indicarle a la computadora, digamos, con distinto tipo de instrucciones, las acciones que debe realizar. Digamos, el lenguaje de más bajo nivel es el lenguaje máquina, que es como si programáramos escribiendo, en vez de palabras, escribiéramos todo en ceros y unos. Después hay un lenguaje que es el que le sigue al lenguaje máquina, que es el lenguaje ensamblador, que en realidad, no escribimos con ceros y unos, pero sí tenemos que decirle a la computadora qué tiene que sacar de memoria, qué tiene que poner en la memoria, ¿sí? Es un lenguaje en el que no vamos a programar. Y después hay lenguajes que son escritos en alto nivel, que son lenguajes más parecidos a lenguajes que nosotros manejamos, como puede ser el idioma inglés, ¿sí? Bien, dentro de los lenguajes de alto nivel hay lenguajes que son como, más gráficos, y hay lenguajes que son puramente escritos, ¿sí? C es uno que es puramente escrito, C++. Esperen que vamos a... Si hay algo que no se entiende, me preguntan desde ahora, ¿sí? Bueno, a su Ok. vez,
¿qué quiere decir que un programa sea escrito en un lenguaje? Tampoco es un lenguaje que la computadora pueda entender. La computadora solo entiende ceros y unos, ¿sí? Entonces, en el medio, entre lo que nosotros programamos y lo que la computadora entiende, tiene que haber un traductor. Ese traductor puede ser un compilador, ¿sí? Que es un compilador, lo que hace es traducir ese algoritmo que nosotros programamos, ¿sí? Lo traduce al lenguaje máquina. Los compiladores y los intérpretes son los que hacen de este traductor. Funcionan de manera distinta. El compilador lo que hace primero es traducir todo el programa, ¿sí? Y, bueno, si hay algún error de sintaxis, alguna palabra mal escrita y que no interpreta, marca un error de compilación, ¿sí? Entonces ahí nos obliga a que nosotros corrijamos, normalmente nos marca la línea donde está este problema, ¿sí? Y los intérpretes funcionan de otra manera, van traduciendo línea por línea y van ejecutando línea por línea, ¿sí? El compilador primero traduce todo y después ejecuta, el intérprete traduce línea por línea, ¿sí? A medida que se va ejecutando. Bien, después no sé cómo es el programa de la carrera, qué otros lenguajes de programación ven. Creo que C Sharp y no me acuerdo del otro. Ah, está bien. Bueno, sí, después está, por ejemplo, bueno, hay algunos que programaban, yo programaba, por ejemplo, antes, ahora hace bastante que no me dedico a programar, pero, por ejemplo, yo programaba en Visual 6, que era un entorno muy amigable. Después ese Visual 6 ya no está más, y ahora lo reemplaza VisualNet. Y después, por ejemplo, hay muchos programas que están hechos en Visual Fox Pro, que es también un entorno muy amigable. Son muy parecidos, digamos, cuando después uno elige en qué lenguaje va a programar. No quiere decir que ustedes van a manejar todos los lenguajes, ¿sí? Claro. Así que bueno, después ustedes se irán orientando a los que les gusta, o por ahí, si se suman a un determinado proyecto, que ya viene en un determinado lenguaje, se está desarrollando, y ustedes por ahí después se pliegan a ese lenguaje, ¿sí? Bueno, un programa, por ejemplo, esto no está acá en el apunte, un programa cuando nosotros ya lo compilamos o lo interpretamos, se convierte en código objeto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a trabajar es en el código fuente. Cuando ustedes tienen que modificar un código, lo que modifican es el código fuente. Es el código antes de que se traduzca. Una vez traducido, se genera el código objeto, que son los ceros y unos que entiende la computadora, ¿sí? Pero ustedes cuando, por ejemplo, hagan una aplicación para alguien que se las pide, y les pide alguna modificación, tienen que volver a programar, ¿sí? Volver a, digamos, abrir los archivos fuentes. Siempre se necesita el código fuente, por eso ustedes no pueden entrar a una computadora donde hay un programa funcionando, no lo pueden modificar, ¿sí? Para poder modificarlo, tendrían que tener el código fuente. ¿Estamos? Después, cuando ustedes lo instalan en la PC o en el celular, o donde correspondiera, no van a tener ahí el código fuente para que otra persona lo pueda modificar, ¿sí? Bueno, acá algunos elementos de la computadora, que son los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, ¿sí? Dispositivos de entrada son aquellos donde yo puedo introducir información en la PC, como puede ser el mouse, como puede ser el teclado, como puede ser un lector de código de barra, ¿sí? Después hay dispositivos de salida, como puede ser una pantalla, ¿sí? Una pantalla, si es táctil, es un dispositivo de entrada y salida, porque permite introducir información y extraer información. Bueno, un monitor común de los de antes, digamos, eso es un dispositivo puramente de salida, como una impresora, ¿sí? Un multifunción sería un dispositivo de entrada y salida y demás. Bueno, después algunos términos como que es la CPU, el microprocesador, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Memoria primaria y secundaria, hay algunos que estos términos los van a saber, o por ahí si se han armado su propia computadora, o cuando han ido a comprar, bueno, cuando hablamos de memoria primaria hablamos de la memoria RAM, ¿sí? Que es
que es un tema que siempre por ahí nos es importante para el tema de la rapidez. No es el único elemento que es importante a la hora de la rapidez, pero si tenemos poca memoria primaria, bueno, va a ser una complicación, ¿sí? Porque todo lo que nosotros vamos, con lo que estamos trabajando, es lo que se va a alojar en la memoria primaria, ¿sí? Es que es la memoria de más fácil acceso, de más rápido acceso, y es memoria que necesita de la alimentación eléctrica para funcionar. Si se apaga la PC, se apaga todo lo que es el contenido de la memoria primaria, ¿sí? A veces ahora lo que pasa en las computadoras cuando se apagan, por ahí queda la información como en una memoria caché o en una memoria, digamos, secundaria, donde cuando retomamos, ¿sí? Prendemos de nuevo la computadora, por ejemplo, en Word nos ofrece que nos muestra los últimos cambios que teníamos, a ver si los queremos conservar o no. Eso es porque se pasó a la memoria secundaria, digamos, trabajan como en paralelo. Se va ayudando la memoria primaria con la memoria secundaria. La memoria secundaria es todo lo que es el disco rígido, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, ustedes van a estar ahí en el punto 6 como programador o analista o diseñador de sistemas, porque van a hacer un poco de todo. A veces, de acuerdo a la envergadura del proyecto, es que puede haber, qué sé yo, un ingeniero en sistemas, un licenciado, un analista, que lo que haga es toda la parte del análisis y a ustedes les toque la parte de programación, o puede ser que por ahí en programas o sistemas más chicos, ustedes sean los encargados de hacer todo. ¿Sí? La parte del analista, la parte del programador. Bueno, nos vamos a encontrar con usuarios. El usuario final directo, ¿a qué se le llama usuario final directo? Es aquel que opera directamente con el programa que ustedes van a hacer. Y el usuario final indirecto es el que, por ejemplo, recibe reportes de ese programa. Por ahí tenemos una persona que es la encargada de operarlo, de cargar los datos de entrada, qué sé yo, en una clínica, o toda la parte de turnos, y después el usuario final indirecto puede ser el gerente o el director de la clínica que analiza estadísticas, ¿sí? Que no opera el sistema, pero recibe reportes de ese sistema que ustedes van a hacer. Bueno, nosotros vamos a estar en la parte de algoritmos acá, por eso decimos que no es importante todo lo que sea declaración de variables, porque nosotros no vamos a trabajar con ningún lenguaje de programación en particular. Hay lenguajes que requieren la declaración de variables, hay lenguajes que no lo requieren, y las variables que uno no declara las toma como de un tipo predeterminado, que tiene un tamaño específico, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver con el lenguaje de programación. Por eso es que en Structurizr nosotros nunca declaramos variables, y tampoco lo vamos a tener en cuenta si ustedes lo hacen. Bueno, los algoritmos, ¿cómo los vamos a representar? En forma gráfica, en forma... Esperen que tengo el perro estornudando. Bueno, en forma gráfica, en forma no gráfica, y hay algunos que son híbridos. Digamos, los que son gráficos son puramente gráficos, ¿sí? Como puede ser el diagrama de Chapin, ¿sí? Después están los no gráficos, como puede ser el pseudocódigo, o también Chapin podría considerarse híbrido, porque hay parte que va escrita, pero lo fundamental es que uno se da cuenta de la estructura que estamos utilizando por la parte gráfica, ¿sí? Eso es muy importante, por eso es importante respetar que, por ejemplo, el diagrama quede dentro de un rectángulo, que empiecen y terminen en los extremos de ese rectángulo, que todo quede contenido ahí adentro. La parte gráfica es muy importante porque es lo que nos dice qué tipo de estructura estamos utilizando. Después, cuando ustedes programen, por ahí les va a servir todo lo que se llama, ya lo vamos a ver después en Structurizr, todo lo que es, ustedes, digamos, si ustedes ven texto y línea y línea y línea, les va a servir usar lo que se llama indentación, que es correr un poquito más para adentro el código que está dentro de una estructura. Eso ya lo vamos a ver. Es como establecer un margen. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido, se los voy a explicar brevemente. Digamos, porque nadie va a venir y les va a pedir que a ustedes hagan un algoritmo, ¿sí? Ustedes le van a venir a decir que necesitan, qué sé yo, un programita para una biblioteca,
les van a decir, bueno, yo necesitaría que haga qué cosa, qué sé yo, no sé, que permita, por ejemplo, no sé, llevar las cuentas corrientes en un kiosco, o cargar, qué sé yo, hacer un ABM, un altas bajas modificaciones de los artículos de un negocio, ¿sí? O sea, les pueden venir a pedir cualquier cosa. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer, digamos? A partir de eso, lo que ustedes hacen es una investigación preliminar. Se sientan a hablar con la persona que les hace el pedido, le van a preguntar, por ejemplo, quiénes operarían ese sistema que ustedes tienen que hacer, van a tener que entrevistar a esas personas que manejarían el programa, ¿sí? Entonces uno ahí tiene en cuenta, qué sé yo, qué tipo de persona va a operar el programa, si lo va a operar gente mayor, si lo va a operar gente con conocimientos técnicos o no. Entonces, en base a eso, uno después va viendo el diseño. Después van a tener que pedir, qué sé yo, no sé, vamos a suponer que hay gente que está en el inventario y que es gente que va a cargar el sistema, y después eso lo va a revisar el empleado que está en atención al público. Entonces hay más de una persona que opera, tenemos que ver cómo, digamos, cómo es el flujo de esa información, quién carga, quién revisa. Todo eso es lo que se hace en una investigación preliminar. Antes de sentarse a programar, ustedes por ahí van a tener que entrevistar a un montón de gente, ¿sí? Y después uno va diseñando y vuelve a entrevistar, digamos, el proceso es complejo, ¿sí? Qué sé yo recuerdo en algún momento que formé parte de un proyecto de un sistema que se le hizo a una clínica, que éramos varios que estábamos programando, teníamos que ir pero un montón de veces a esa clínica a entrevistar a las distintas personas que iban a operar ese sistema, preguntarles cómo les gustaría determinada cosa, ¿sí? Entonces, eso es todo lo previo, la investigación preliminar. Después nos tenemos que sentar a pensar y hacer el análisis del sistema, ¿sí? Donde nosotros ahí encontramos, por ahí esta parte la hacen ustedes o por ahí no, ¿sí? Donde, bueno, vemos los distintos sectores que van a participar, cómo va a fluir la información de un sector a otro, ¿sí? Todo esto se hace, bueno, es en lo que se hacía habitualmente con diagrama de flujo de datos, que no es lo mismo que el diagrama de flujo que es parecido al Chapin, ¿sí? Esto es otro tipo de modelo que se utiliza. Bueno, después el diseño lógico del sistema, acá es donde estamos nosotros, ¿sí? Es donde está el diagrama de Chapin. Y después el diseño físico ya es cuando uno programa, ¿sí? Cuando ya, digamos, eso lo van a ver o en programación 2 y en las materias que siguen. Después las pruebas, cuando uno hace un sistema, después es probable que tenga fallas, que cosas que ustedes no previeron sucedan, que al operarlo, la persona que lo opera por ahí tenga sus propios vicios a la hora de manipularlo, y bueno, y eso genere algún error, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí donde estamos permanentemente en la parte de la fase de prueba, donde tenemos que volver a tocar el código fuente, volver a generar el programa objeto, volver digamos, a toda la parte de compilación, de instalación y demás. Bueno, y después ya es cuando se pone en marcha, ¿sí? Y con la evaluación, nosotros, bueno, ahí verificamos que lo solicitado se cumpla, si hay algunas modificaciones que se quieren hacer, ¿sí? Bien. ¿Sí? Esto es un poco aburrido por ahí porque es puramente teórico, pero es como para que haya palabras que le suenen y ver dónde cae esto de algoritmo, ¿sí? Dónde está la parte dentro de, digamos, de lo que ustedes van a hacer, dónde cae la parte de algoritmos. Al principio es probable que ustedes diagramen o diagramen en papel, ¿sí? Es muy frecuente que uno lo haga en papel porque es más rápido que ponerse a hacerlo en Structorizer. Y después, ya con el tiempo, uno hay determinadas cosas que ya no necesita hacerlas en papel. Por ahí cuando les piden una cosa nueva, van a volver al papel, o sería lo aconsejable, y lo van a volver después lo van a volcar mediante la programación. Bueno, acá tenemos los tipos de datos con los que vamos a trabajar, los podemos dividir en datos simples y complejos, ¿sí?
donde dentro de los complejos vamos a ver los arreglos de una dimensión que son los vectores, y los de 2 dimensiones que son las matrices, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Y después tenemos los numéricos. Vamos a trabajar con enteros y con reales, ¿sí? Enteros son los que no tienen coma, reales los que tienen coma. Dentro de los lógicos encontramos el verdadero o falso, ¿sí? Que es digamos, puede tomar uno de 2 estados. Y después tenemos los alfanuméricos, que son combinación de caracteres, que pueden ser símbolos y letras, con números. Profe, Sí. ¿en los lógicos puede estar el AND y el OR? Eso O... como operador, no como tipo de dato. Ah, El ok, AND ok. y el OR lo que van a devolver es un resultado lógico. Ok, gracias. Bien. Bueno, y acá tenemos lo que hablábamos recién, los tipos de operadores aritméticos, ¿sí? O sea, cuando yo trabaje con números y utilice operadores aritméticos, eso me va a devolver otro dato de tipo número. Después, cuando yo, lo que me permiten los operadores es combinar los datos, hacer operaciones con los datos, ¿sí? Los operadores relacionales lo que me van a devolver es un dato de tipo lógico, ¿sí? Si yo digo si X es mayor a Y, eso me va a dar como resultado un valor lógico, ¿sí? Y después tenemos los operadores lógicos, que son AND, OR, NOT, los más básicos, ¿sí? Que eso va a dar como resultado verdadero o falso, un dato de tipo lógico, ¿sí? Después vamos a ver que también con los aritméticos, si nosotros trabajamos con caracteres alfanuméricos, ¿sí? Vamos a poder, por ejemplo, sumar cadenas de caracteres y eso que nos arroje una cadena de caracteres, ¿sí? O por ahí puedo comparar 2 valores de tipo carácter, entonces me va a devolver si es verdadero o falso según sea mayor o menor, por ejemplo, ¿sí? O sea, no solo voy a poder operar con los operadores aritméticos, sino también con los datos numéricos, sino también con los datos de tipo carácter. Bueno, tenemos las 3 tablitas de verdad básicas, que no son las únicas, pero son las que nos van a partir de estas, salen todas las demás. ¿En qué consistían las tablitas de verdad? Era cuando nosotros en esta primera tenemos A, B, como 2 tipos de datos, ¿sí? 2 tipos de dato lógico, que son verdadero o falso. El 0 es el verdadero, el 1 es el falso, ¿sí? En realidad, en vez de 1, acá dice no 0, que es lo mismo, ¿sí? Porque en realidad abarca 2 estados, es 0 y todo lo que es distinto de 0, por eso se pone como 0 o 1, ¿sí? Y acá tenemos las 4 combinaciones posibles, con 2 datos, ¿sí? Y un operador, yo puedo tener 4 combinaciones posibles. En el caso, perdón, el 0 es el falso, el 1 es el verdadero. Si tengo 2 ceros, o sea que A es falso y B es falso, el resultado va a ser falso, ¿sí? Si tengo que A es falso y B es verdadero, el resultado va a ser falso. Después vamos a ver ejemplos, ¿eh? Vamos a suponer, a ver, ¿en qué puedo convertir A? Yo puedo decir que A es igual a soy fanático de River. Y B, soy fanático de Newell's, ¿sí? Si yo digo que A es falso y B es falso, o sea que no soy ni fanático de River ni soy fanático de Newell's, A y B es falso, ¿sí? Si digo que A es falso y B es verdadero, A y B es falso. Eso después lo vamos a ver con ejemplos, que es más fácil porque así está todo muy abstracto. Si A es verdadero y B es falso, el resultado es falso, y en el único caso que una conjunción o un AND da como resultado verdadero, es cuando ambos son verdaderos, ¿sí? Distinto y opuesto es a la tabla de disyunción, inclusiva, como puede ser el OR, ¿sí?
¿Qué es lo que dice el OR? Que A y B son falsos, que si A y B son falsos, el resultado va a ser falso. Y en cualquier otro caso, va a dar como resultado verdadero, ¿sí? Si al menos una de las opciones se cumplen, va a dar como resultado verdadero. Y A y no A, digamos, no A va a ser el opuesto a A. Si A es 0, no A es 1, y si A es no 0, o sea que es 1, no A es 0. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver cuando trabajemos, lo vamos a empezar a ver hoy, con los if. Bueno, los órdenes, esto es lo que es el orden de precedencia. Vieron que cuando ustedes van a resolver un problema matemático, hay operaciones que hacen primero y operaciones que hacen después. La multiplicación y la división la hacen primero que la suma y la resta. O lo que está entre paréntesis, lo resuelven primero que lo que está fuera del paréntesis. Bueno, acá es lo mismo. Lo que está en paréntesis lo resuelvo primero, después resuelvo el negativo, acá el símbolo de exclamación es la negación, ¿sí? Después resuelvo lo que es la multiplicación, la división y el módulo, que después lo vamos a ver, después la suma y la resta, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver con la práctica. Bueno, a ver, seguimos. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Por mi parte no. Bueno, ¿qué son los identificadores? Las variables. Nosotros, como dijimos, no vamos a trabajar con las direcciones de memoria. Las direcciones de memoria se expresan normalmente en números hexadecimales, ¿sí? Igual, la computadora, como decimos siempre, solo entiende código binario. Entonces yo me tendría que referir cada vez que guardo algo en la memoria, como la dirección 00100111000, ¿sí? Para identificar cada uno de los cuadraditos que tiene la memoria, que son todos de igual tamaño, ¿sí? Entonces, para no hacer esto, ¿qué hacemos en los lenguajes de alto nivel? Trabajamos con variables. Bueno, esas variables tienen algunas reglas para conformarse. Tienen que comenzar con una letra, puede contener símbolos, pero los símbolos tienen que estar en el medio, no pueden empezar con un símbolo o con un número. No tienen que contener espacios en blanco, a pesar de que hay lenguajes de programación que sí aceptan espacios en blanco. Bueno, dígitos y caracteres especiales están permitidos, pero no como primer carácter. Después, la longitud de los identificadores puede ser de hasta 8 caracteres, eso no es tan así, a veces uno utiliza más, y eso además no lo controla ni el structorizer, ni nosotros con el chapín, o sea, si usan variables de mayor longitud. El nombre debe ser significativo, o sea que si yo voy a contar, por ejemplo, la cantidad de mujeres de un grupo, puedo poner cont-mujeres, o puedo poner cont1, ¿sí? La idea es que si voy a contar, no le ponga como nombre, qué sé yo, bandera, o acumulador, porque en realidad después cuando yo por ahí, qué sé yo, hice un programa que lo voy a ver, después me piden una modificación dentro de 2 años. No voy a tener ni idea de qué es lo que hice. Entonces, cuando yo vaya a modificar ese código fuente, me voy a felicitar si utilicé variables que tienen que ver con lo que guardan, ¿sí? Bueno, después indicamos el tipo, esto es cuando se trata ya de un lenguaje de programación, que es lo que se llama la declaración de variables, porque a la memoria no le da lo mismo que yo vaya a guardar un número entero que ocupa menos espacio que un real, y un real a su vez tiene como distintas categorías. Yo puedo decir que es un real que va a tener, qué sé yo, 3 dígitos decimales, distinto es si yo quiero que contenga 10 dígitos decimales, ¿sí? Bueno, lo mismo un alfanumérico que ocupa más lugar que un numérico, un dato booleano que ocupa menos espacio, un verdadero falso, ¿sí? Bueno. Si se desea, se puede indicar su uso, eso no. Normalmente uno no hace falta, por ahí ustedes se lo hacen como anotación cuando están haciendo un diagrama, ¿sí? Que tal dato es una variable de trabajo, que tal es un contador, por ahí se lo hacen ustedes como un diccionario de datos, como ayuda a memoria, digamos.
Bueno, hay algunas variables que van inicializadas al inicio. Inicializar es dar un valor inicial. Ah, perfecto. Muy pobre Aldana. Bueno, entonces, cuando nosotros cuando nosotros digamos, de acuerdo al tipo de variable que vamos a utilizar, la vamos a inicializar o no. Las variables de tipo contador, acumulador y bandera se inicializan, ¿sí? Normalmente acumulador y contador se inicializa en 0. Podría ser que no, que se inicialice en otro valor. Y las constantes sí se inicializan siempre, ¿sí? Normalmente la constante es un valor que no cambia a lo largo de todo el algoritmo. Por ejemplo, si yo declarara al principio la variable pi, ¿sí? Que cada vez que me refiera a pi en cualquier parte del algoritmo, me voy a referir al valor 3,14 y ese valor no se va a alterar en todo el programa. Bueno, entonces acá está esto que hablábamos recién, las constantes y las variables, ¿sí? Hay lenguajes donde ustedes los van a declarar como distintos, ¿sí? Como, por ejemplo, bueno, como const, como var, depende, ¿sí? Bien. Bueno, denme un segundito que voy a sacar al perro que está llorando. Bueno, y acá tenemos otra clasificación de variables, pero ya no según el tipo de dato que van a guardar, sino de acuerdo al uso que se le va a dar. Entonces vamos a tener variables de trabajo, que son las que en las que guardamos el resultado de una operación, o guardamos un dato que se ingresa, o guardamos un resultado de un cálculo, o qué sé yo, sí, guardamos un dato que nosotros necesitamos para trabajar. Después los contadores que se utilizan para contar, ¿sí? A veces un contador puede ir de 2 en 2, de 3 en 3, de 1 en 1, puede sumar o puede restar, ¿sí? Después tenemos los acumuladores, que se van a incrementar a intervalos variables, o sea, no siempre voy a sumar el mismo dato, no le voy a sumar siempre 1, como en el caso del contador, que es lo más frecuente, sino que lo puedo utilizar, por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio de edad, un promedio de altura, ¿sí? Donde vaya a ir sumando los distintos valores, ¿sí? Y que después los tenga que dividir por la cantidad para calcular un promedio. Y una variable tipo bandera es una variable que indica si algo sucedió o no sucedió. Normalmente la variable bandera tiene dos estados, 0, 1 o verdadero o falso. Bueno, acá tenemos los diagramas de Chapin, que si ustedes googlean los van a ver más así como Nazi Scheiderman, que son los creadores, ¿sí? Entonces, bueno, acá un poco les cuenta, digamos, los diagramas de flujo eran los que se usaban antes, por ahí algunos de ustedes ni siquiera los vio, donde, por ejemplo, las estructuras if se representaban a través de, en vez del sobrecito que utilizamos nosotros en Chapin, se representaban a través de un rombo, donde yo tenía un bracito que salía para un lado y otro bracito que salía, qué sé yo, para un costado y otro brazo que salía para abajo, de acuerdo a cómo se iba abriendo el diagrama, ¿sí? Bueno, en cambio, acá en el diagrama de Chapin, todo nos queda dentro de un rectángulo, y cada rectangulito que está dentro del rectángulo principal es lo que se llama una instrucción, ¿sí? Una operación. Bueno, en la primera caja se coloca el encabezado, título del algoritmo, en el segundo la palabra inicio, después al final la palabra fin, para que sepamos que el algoritmo no sigue en ninguna otra hoja, ¿sí? Bueno, y acá una serie de datos más, que no hace falta que los veamos ahora. Acá les hace como un recordatorio, ¿sí? Acuérdense que está, acá poníamos una condición, ¿sí? Esa condición, bueno, acá está justo al revés. El lado verdadero es el izquierdo y el lado falso es el derecho, y normalmente esto se mantiene, no es que a lo largo del diagrama voy cambiando el lado en el que pongo el verdadero y el lado en el que pongo el falso. Bueno, acá entonces esto es una estructura de decisión simple. Después,
Esto es cuando tenemos dos opciones posibles. Cuando tenemos más de dos opciones posibles, lo más probable es que vayamos anidando, poniendo un sobrecito dentro de otro sobrecito y dentro otro sobrecito, o los que correspondan. Después vamos a ver que hay estructuras de decisión múltiples que puedan reemplazar a estas estructuras en determinados casos, no en cualquier caso. Esto es una estructura cíclica repetir hasta, o normalmente en vez del repetir, el repetir normalmente se le llama al para, ¿sí? Sería el hasta y este sería el mientras, que sirven para ejecutar un grupo de acciones mientras se cumpla una condición. Lo que pasa es que este verifica el final y este verifica el principio. Después vamos a ver qué diferencias hay a la hora de utilizarlos, ¿sí? Bien, y acá el hacer para o el repetir, que le sirve para ejecutar un determinado grupo de instrucciones un número conocido de veces. En Java es así, cont y var. Perfecto. Buenísimo. Bueno, las estructuras de... Sí. Una pregunta, ¿esas van a ser todas las funciones que vamos a dar ahora en este cuatrimestre o algunas más? No, solo esto. Esto es lo que dice el programa. Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que con esto podemos resolver gran cantidad de cosas. Después lo que ustedes van a utilizar es, ya en la parte de programación 2, son los que son las funciones y los procedimientos, que en realidad es lo que se conoce, son como subrutinas, ¿sí? A las que vamos a suponer que ustedes tienen que, qué sé yo, ingresar el número de quit de un cliente, ¿sí? Y cuando ustedes ingresan el número de quit de un cliente, hay que chequear si ese número de quit ingresado es correcto. Vieron que el último dígito se calcula en base a los dígitos anteriores, ¿sí? Entonces después, por ejemplo, ustedes vamos a suponer que utilizan eso para un montón de programas. Bueno, van a hacer una subrutina o una función que les devuelva como valor verdadero o falso, de acuerdo a que el dígito verificador sea correcto o incorrecto. En realidad, la subrutina se programa como cualquier diagrama de Chapin, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros ahora no vamos a ver subrutinas ni llamadas a procedimientos ni a funciones. Pero en realidad la lógica que vamos a emplear para todo, incluso después cuando pasen ustedes a programación 2, el tipo de programación es la misma, ¿sí? Varían los llamados y demás, pero en realidad todo lo que hay es esto, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, profe, sí. Genial. Bueno, entonces vamos a ver al principio los secuenciales, que es que las instrucciones se ejecutan de la primera a la última, y después tenemos los condicionales, donde de acuerdo al resultado de una comparación, el diagrama de Chapin vaya por un lado o vaya por el otro, y las cíclicas, donde hay, de todo esto que está acá, hay repeticiones, ¿sí? Se ejecutan determinado número de veces, cantidad conocida o cantidad desconocida de iteración. Bien, entonces acá están las estructuras secuenciales, donde les explica todo esto más o menos. Yo sé que hay algunos que ni siquiera llegaron a ver, dejaron, digamos, la materia al principio, por eso no me quiero saltear ninguna de estas diapositivas, pero bueno, la gran mayoría de ustedes esto ya les suena muy conocido. ¿Sí? Las estructuras secuenciales es cuando una acción va debajo de la otra, y se ejecuta de principio a fin, de arriba hacia abajo. Siempre los chapines van de arriba hacia abajo, ¿sí? Después, por ejemplo, a diferencia de los diagramas de flujo, que el diagrama de flujo sí podía volver arriba. O sea, si estábamos terminando y llegando a la última instrucción, y yo preguntaba si quería volver al principio, podía volver al principio, ¿sí? En cambio, en el diagrama de Chapin, bueno, salvo en las estructuras cíclicas, va de arriba hacia abajo. Bueno, las estructuras condicionales comparan una variable contra otros valores, puede ser que sean instrucciones concatenadas, como las concateno con AND, con OR, ¿sí? Entonces eso se puede ir complejizando, ¿sí? Bueno, vamos a tener los condicionales simples, que ya dijimos que se podían anidar. Anidar es poner uno dentro de otro,
o podían ser condiciones múltiples, que el funcionamiento es parecido, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ejemplo. Y después esto que vimos recién en una de las diapositivas anteriores, los distintos tipos de estructuras repetitivas. Nosotros vamos a ver mientras y para. No obstante, si alguno quiere utilizar el hasta, puede hacerlo. Bueno, y acá hay algunos ejemplitos sueltos. Digamos, acá tenemos 3 instrucciones secuenciales, acá tenemos un condicional, de acuerdo al condicional, puede ir del lado verdadero o del lado falso, acá normalmente se pone la B y la F, no es necesario poner la palabra completa, y si cae de este lado, obviamente no va a pasar por ninguna de las instrucciones de este lado, ¿sí? Y después acá el diagrama nos marca dónde se unen nuevamente, ¿sí? Fíjense que terminan ambas a la misma altura. O sea, no es que porque tenga una sola instrucción, el diagrama no se respeta, ¿sí? Fíjense que acá se marca la línea donde termina el if y donde sigue el curso principal. Bueno, acá están las sentencias de inicio y fin, que nosotros en Structorizar no las ponemos, normalmente cuando se hace en papel sí. Bueno, acá hay una estructura de tipo mientras, que, bueno, acá no está la palabra mientras, y está expresado más que nada como se expresa en C, más, por ejemplo, con el igual, y en realidad nosotros vamos a utilizar el igual solamente. Bueno, acá hay un ejemplo de una estructura case, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con algunas cositas muy sencillas, ¿sí? Esto yo creo que ya lo recuerdan, así que vamos a ir viendo. A ver, para no arrancar desde el principio con todos. A ver, vamos a hacer leer un número y escribir el valor absoluto del mismo. A ver. ¿Recuerdan cómo se calculaba el valor absoluto? A ver, vamos para acá. No. El valor absoluto de un número era, si el número es negativo, lo tengo que convertir a positivo. Es un número que no tiene signo. O sea, el valor absoluto de 2 y menos 2 es 2. ¿Sí? O sea, se le saca el signo. Entonces vamos a ver cómo haríamos para calcular el valor absoluto de un número. A ver acá, ahí está. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Bueno, fíjense que acá, para los que tienen esta duda, yo no siempre abro esta versión, a veces abro la otra versión, pero acá esto se puede configurar. El triangulito no quiere decir que sea un error, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que me dice el triangulito es que no tiene nombre el programa. Y después, si yo le pongo un nombre con un espacio, me va a decir que tiene un espacio y que no tiene que contener espacio. Esto vamos a poner ejercicio así nomás. Bueno, entonces, yo siempre tengo que tratar de entender qué es lo que... Vamos a arrancar desde el primero, los vamos a hacer todos a estos, para que el que está inhibido de preguntar puede ir viendo las resoluciones. Entonces yo necesito un algoritmo que calcule primero el máximo de 2 números enteros. Entonces, ¿cuáles datos voy a tener que ingresar? Esto hay un montón de formas distintas para resolverlo. Normalmente cuando uno arranca lo resuelve de manera por ahí con más instrucciones, y cuando uno se va poniendo más canchero lo va a resolver simplificando, ¿sí? Entonces, vamos a poner la sentencia con ingresar, que de acuerdo a cómo lo tengan configurado ustedes, por ahí tienen para que sea con input. Esto fíjense que se ve acá en analizador. Fíjense que yo acá tengo, a ver, entrada y salida, ingresar y mostrar, ¿sí? Fíjense, fui acá. Preferencias, analizador. Ustedes, si esto no lo modificaron, acá en vez de ingresar les va a decir input, y en vez de mostrar les va a decir output, ¿sí? Si eso quieren lo pueden modificar. Si no, lo dejan como está, y en vez de escribir ingresar, escriben input. Bueno, entonces, acá
También para el que no maneja Structorizer, normalmente lo que arranca es en una instrucción como estas así, ¿sí? Por defecto arranca en un rectangulito de estos. Entonces, ¿para qué me sirven esos rectangulitos? Para hacer operaciones, para ingresar, para mostrar, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar. Yo acá puedo mostrar una leyenda, entonces voy a poner, por ejemplo, ingresar número 1. Lo que va entre comillas es lo que se muestra tal cual en pantalla. Y acá separo y pongo la variable que voy a utilizar. ¿Dónde voy a guardar ese dato? Lo voy a guardar en la variable A. ¿Sí? Después, acá lo podríamos copiar abajo y poner el número 2. Normalmente cuando uno lo hace en Chapin, tiene que utilizar un rectangulito para cada instrucción. ¿Sí? Entonces acá voy a poner un mensaje en pantalla que diga ingresar número 2 y lo guardo en una variable B. ¿Sí? Y acá lo que tengo que hacer es decir cuál de los dos es mayor. Entonces nos vamos a enfrentar a una estructura de decisión simple. En la estructura de decisión simple, yo acá lo que tengo que poner es una condición. Tengo que poner una condición que dé como resultado verdadero o falso. ¿Sí? Entonces voy a preguntar si A es mayor a B. Fíjense que acá hace directamente la ramificación. No siempre es necesario poner algo del lado del falso, ¿sí? Sí del verdadero. Entonces, en ese caso voy a mostrar un mensaje en pantalla. El número mayor es, y siempre separo y pongo coma la variable, ¿sí? Salvo que quiera mostrar algo en pantalla, pero no agregarle ninguna variable. En este caso sí. Fíjense que la variable nunca va entre comillas. ¿Estamos? Bien. Perfecto. A ustedes por ahí acá les va a aparecer, a ver, no me acuerdo, mostrar vista previa del código. Fíjense que acá les muestra como si ustedes estuvieran programando en algún lenguaje de programación, ¿sí? Que en este caso es, creo que es C. Eso se puede configurar también. No me acuerdo cómo, pero en algún lado de estos está. O sea, después nos vamos a fijar. ¿El código Puede de la ser, derecha, profe? sí, este código es el Creo, de este código. Y fíjense, a ajá, ver, pero yo lo puedo ocultar. era dándole clic derecho, ¿no? Al... Acá, sí, Sí, tenés Sí, algo razón. así. Entonces acá les muestra, en realidad no es que ustedes copian y pegan y les aparece tal cual. Porque fíjense que acá les comenta todo esto. Y en realidad si ustedes lo comentan en C++ no muestra nada. ¿Sí? Y en realidad yo acá claro. estoy mostrando algo y estoy mostrando el resultado de una variable. Esto en C no haría nada, porque está todo comentado. ¿Mm? Bien, pero bueno, esto sí se mantendría, int main, el return 0, los puntos y coma, ¿sí? Acá, por ejemplo, le faltaría un punto y coma, pero como es una línea comentada, no aparece. Esto no está el cin y el cout, que son los que se utilizan en C++. Es más o menos, es un poquito de ayuda, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos otros lenguajes en los que poner. Y fíjense que acá les permite también exportar. ¿Mm? Bien, bueno, y en este caso vamos a mostrar el número mayor es B. ¿Sí? Y en realidad tendríamos que considerar la opción de que fueran iguales. Acá, si yo ingreso ambos números iguales, ¿de qué lado cae? ¿Del verdadero o del falso? Del verdadero. No, del falso. Porque va a ir del verdadero solo si A es mayor que B. En caso contrario, cae del falso. Sean iguales o sea menor B que A. Si yo, Profe, y si le sí, pusieras A es mayor o igual, ahí caería de este lado. Ahí sí. ¿Mm? Y si no, lo que puedo hacer es volver a preguntar. Y vuelvo a preguntar, preguntando si B es mayor que A.
En ese caso muestro acá, y en este último caso pongo, esperen que saco el código, y en este caso muestro son iguales. Entonces ahí lo probamos. Entonces ingresamos el número 1, 3 y el número 2, 3. Son iguales, ¿sí? Bueno, acá si ingreso 5 y 2, el número mayor es 5. Bueno, y si lo probamos con otros valores va a dar lo mismo. Va a dar bien. Entonces, respecto de esto, ¿alguien tiene alguna duda? No, por ahora no. No, profe. Buenísimo. Fíjense que estamos arrancando bien desde el principio para que acá no les dé error ni la más mínima cosa, ¿sí? Que vayamos viendo que poder ir resolviendo desde lo más sencillo. Bueno, dada una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que la unidad cambiaria es un dato desconocido. Leer el número, un número y escribir el valor absoluto. Y bueno, vamos a ver estos tres, ¿sí? Les doy un ratito para que los miren, vean qué les sale hacer y los corregimos, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Cualquier cosa me pregunta.
Chicos, en 5 corregimos. 5 o 10, ¿les parece bien? En 5, sí, sí. En 5, así ustedes tratan de hacer. Perfecto. Profe.
Bueno, ¿estamos? ¿Necesitan algunos minutos más? Por mi parte, sí. Bueno, 5 minutitos más y ya ahí corregimos. Les muestro yo cómo resolver. El segundo, ¿no te acordás, Enzo, cómo era? Bueno, ahora lo vamos a ver. No quiero mostrarlo ya para que el resto lo pueda pensar un poquito. El tercero. Leer un número y escribir el valor absoluto. Si el número es negativo, hay que, digamos, sacar el signo. O sea, si es -2, el valor absoluto es 2. ¿Sí? Y si es 2, el número ingresado, el valor absoluto es 2. Se le saca el signo. Vamos a ver cómo harían eso. ¿Cómo haces para pasar un número negativo a positivo? Lo tenés que multiplicar por -1. Bueno, entonces ahora a las y 33 corregimos.
Bueno, vamos a arrancar, vamos a fijarnos. A ver, esperen que comparto. Bueno, entonces vamos a ir al segundo ejercicio. Dada una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que la unidad cambiaria es un dato desconocido. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Estos ejercicios yo no sé si los tengo para subirlos, pero esperen, vamos a guardar. Esto lo vamos, uy, ahí no sé qué hice. Vamos a guardarlo, esto como uno. Así le subo los ejercicios después. Bueno, ahora vamos al ejercicio 2. Bien, entonces nos dice, a ver qué me están diciendo acá, yo lo hice así, profe. Bueno, ahora lo miramos. Ahora vos podés chequear incluso con lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces, acá podemos poner un mensaje en pantalla que diga ingresar monto en pesos, ¿sí? Ingresar monto en pesos. Acá vamos a poner ingresar cotización del dólar. Porque es un dato que necesitamos. Nosotros siempre tenemos que ver qué dato es el que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo voy a hacer el cálculo? Voy a hacer, esto lo vamos a sacar, voy a hacer que, ¿cómo voy a obtener el valor del dólar? Vamos a hacer que DOL, vamos a suponer, o D, va a ser igual a A dividido B, ¿sí? Y vamos a ver, para que tome la coma, vamos a ponerle, lo vamos a multiplicar por 1, ¿sí? Ahí estamos. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar la suma equivalente en dólares es, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. ¿Por qué hago esto? Porque Structorizer lo que hace es cortar los decimales, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo que dividir, qué sé yo, 2, dividirlo por 1,25, ¿qué hace? Corta, ¿sí? O, a ver, otro ejemplo, vamos a suponer que yo divido 4, divido 3, corta los decimales, no me da 1,33, sino que me daría 1, ¿sí? Bien, entonces vamos a probarlo. Vamos a poner ingresar monto en pesos, vamos a suponer que son 25.000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto es la cotización del dólar? Vamos a poner, qué sé yo, que es 185, o vamos a poner 185,25, ¿sí? La suma equivalente en dólares es 134,95, o sea que 25.000 pesos hoy por hoy son 134,95, y fíjense que le agrego una cantidad de decimales. Cuando nosotros hacemos así, estamos forzando a que Structorizer no corte los decimales. Esperen que leo qué están poniendo acá. ¿Por qué divido A sobre B? Bien, porque yo tengo una cantidad en pesos, ¿sí? Y el equivalente en dólares, ¿cómo lo saco? Lo saco con regla de 3 simple. A ver, vamos a ver cómo era la regla de 3 simple, para saber por qué se dividía. ¿Se acuerdan de la regla de 3 simple? Nosotros teníamos $1 son 185 pesos, ¿sí? Acá siempre poníamos como una liñita. $1 son 185 pesos, ¿sí? Entonces, si yo tengo 25.000 pesos, ¿cuántos dólares son? X, ¿sí? ¿Cómo sacaba X? Sacaba X era igual a esto por esto dividido esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco X? Como 25.000 por 1 dividido
185. Así es que saco la cotización. ¿Ahí se entiende? Sí, O profe. sea, perfecto, así hago el cambio. Bien. Bueno, entonces acá lo saco. Perfecto. Siempre, acuérdense cómo era la regla de 3 simples. Si de este lado tengo pesos, pongo siempre pesos. Si de este lado tengo dólares, bueno, voy a tener que encontrar cuál es la incógnita. Mi incógnita es la cantidad de dólares que representan esos pesos. ¿Sí? Entonces yo sé que un dólar son 185 pesos, que en realidad este dato es un dato que yo no tenía al principio, es un dato que tuve que ingresar, es un dato de entrada, ¿sí? Y después tengo los 25.000 pesos y así hago la conversión, ¿sí? Tantas cosas se resuelven con la regla de 3 simple. Bueno, estamos entonces el ejercicio 2. Ahora vamos al 3. Dice leer un número y escribir el valor absoluto del mismo. Entonces acá yo fíjense que estoy reciclando este mismo ejercicio. En realidad ustedes deberían guardar y volver a empezar. Acá hay que tener cuidado, hay que ir guardando como otro número distinto porque si no sobrescribe el anterior. Entonces ingresar acá, ingresamos el número. Reutilizo la variable A. Bien. Acá. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto lo saco, fíjense cómo voy utilizando acá el structorizer, que voy sacando las sentencias que no quiero me paro en la sentencia y pongo la crucecita, ¿sí? Acá, si quiero agregar una sentencia nueva, pongo el cuadradito, el rectangulito, si no pongo un if, que es lo que voy a utilizar, porque lo que quiero averiguar es si A es menor que 0, ¿sí? Quiere decir que es un número negativo. Si A es menor que 0, voy a hacer que puedo reutilizar la misma variable, o puedo utilizar una distinta. Vamos a utilizar acá una distinta. Abs va a ser A por menos 1. Acá lo tengo que poner entre paréntesis al menos 1. Caso contrario, no hago nada. Y acá después muestro un mensaje en pantalla que diga mostrar el valor absoluto de A es abs. ¿Sí? Vamos a suponer, si lo queremos probar, ingreso un número, ingreso el 3, vamos a ver que, de este lado le tengo que decir algo, porque si no pasó por acá, no sabe qué es abs. ¿Se entiende? ¿Cuál fue el error que dio? Dio un error de sintaxis que no reconoce la variable. Entonces, acá en este caso, abs va a ser igual a A. Entonces, acá nos vamos. No, profe, no entendí. Que si yo no pongo esta sentencia, ¿sí? Fíjense que la saco, yo ingreso, Sí. vamos a suponer, un número positivo, ingreso el 3, ¿sí? El 3 no es menor que 0, entonces no va a pasar por acá. Va a salir directo por acá. Y si sale Claro. por acá, abs no existe. Ajá. Ok. ¿Se entiende? Pasó por acá, llega acá y dice, ¿qué es abs? No tengo Claro. dato de que no está inicializada en ningún lugar. Entonces, en realidad acá tengo que hacer abs igual a. O sea, ahora sí. Ingreso 3, y fíjate que dice el valor de absoluto de 3 es 3. Y ahora si ingreso el menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Sí? Entonces acá tengo que distinguir siempre, después cuando se vaya complejizando vamos a hacer una tablita en Excel. Tengo que distinguir cuál es dato de entrada. ¿Qué datos yo no tengo para calcular el valor absoluto? El dato que no tengo es del número que va a ingresar el usuario. Si yo no tengo el dato, tengo que ingresarlo. ¿Sí? Entonces eso es lo que hago. Ingreso el número, después de acuerdo a lo que esté calculando, en este caso el valor absoluto, si es menor a 0 tengo que multiplicarlo por menos 1 para sacarle el signo,
Y si no, dejo que abs sea igual al valor en sí mismo. ¿Sí? Acá no sé por qué esto me titila acá. Ahí está. Bueno, bien. Seguimos. Vamos a ver qué otro era. Leer un número y escribir el valor absoluto del mismo. Eso ya estaba. Y ahora, el que nos quedaba, todos los lunes, miércoles y viernes, una persona corre la misma ruta y cronometra los tiempos obtenidos, determinar el tiempo promedio que la persona tarda en recorrer la ruta en una semana cualquiera. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué datos voy a necesitar? Voy a necesitar los 3 tiempos con los que corrió. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo bien desglosadito. Vamos a poner ejercicio 4. Bien. Entonces vamos a decirle acá, ingrese tiempo 1. Y le vamos a poner de nombre T1. Acá vamos a poner, fíjense que copio y pego, ingreso tiempo 2 en la variable T2. Una cosa acá, esto es leyenda, es un dato que se muestra en pantalla, tal cual aparece entre las comillas, y acá está T2 como algo distinto, que es una variable. ¿Sí? Y acá ingreso el tiempo 3 en la variable T3. ¿Sí? ¿Cómo calculaba un promedio? La suma de todos dividido por lo mismo. Exacto. Entonces vamos a utilizar una nueva variable, ¿sí? Que sería P va a ser igual a T1 más T2 más T3 dividido 3. Acuérdense que structurizar trunca los decimales, entonces para dividirlo le vamos a poner el punto 0. Con esto identifica que tiene que poner decimales. Entonces esto lo hacemos ahí, y acá ponemos mostrar, vamos a poner el tiempo promedio, fue de P. ¿Sí? Esto tenemos 2 maneras de hacerlo. Ahora lo vamos, siempre hay un montón de maneras. Tiempo 1, vamos a suponer que son, qué sé yo, en minutos, 75 minutos. Bueno, acá en realidad no va a detectar que son horas, minutos y segundos. Vamos a poner 75 minutos. Tiempo 2 son 66 minutos. Y tiempo 3 vamos a ponerle 69 minutos. ¿Sí? Entonces, el tiempo promedio fue de 70 minutos. Bien, si yo quisiera, también podría, en vez de utilizar una variable P, hacer esto así, y no habría problema. Entonces, fíjense que yo puedo mostrar una operación. Entonces vamos a poner 65, 54 y 90. El tiempo promedio fue de 69 minutos, 66, ¿sí? Bien. Fíjense que calculó lo mismo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre utilizar una variable o no utilizar una variable? Yo voy a, cuando uso una variable, uso un pedacito de la memoria que lo reservo para ese contenido. Si acá terminara mi algoritmo, me da lo mismo utilizar una variable o no. Ahora, si yo después de esto preguntara si el tiempo promedio superó, por ejemplo, los 60 minutos, y muestra un mensaje de alerta en pantalla, ¿qué tengo que hacer? Para eso me conviene utilizar una variable, ¿sí? Es decir, si no, tengo que volver a preguntar acá si, vamos a suponer, si esto da mayor que 60. Fíjense que en vez de hacer la cuenta otra vez, sería conveniente tener una variable. Sería más sencillo. En vez de escribir todo esto, yo escribiría la P. Fíjense, acá puedo mostrar, supera los 60 minutos. Vamos a hacer la prueba.
Vamos a poner tiempo 1, 62, tiempo 2, 59, tiempo 3, 65. O sea, ahí el promedio fue de 62, y acá muestra el mensaje, supera los 60 minutos. ¿Sí? Esto para que vean que yo puedo utilizar una variable, o si no uso la variable, ¿qué voy a tener que hacer? Cada vez que me refiero al tiempo promedio, poner la operación completa. Es más sencillo si yo lo hiciera reemplazando ese dato por una variable. Entonces fíjense que acá yo mostraría el tiempo promedio como P, y acá preguntaría si P fue mayor que 60. ¿Sí? Y cualquiera de los dos, de las dos resoluciones estaría bien. A ver acá las preguntas. Así lo hice yo, profe. Ah, perfecto. Bueno, ustedes vayan cotejando, así yo no puedo ir mirando todos, pero ustedes vayan cotejando que vaya cumpliendo más o menos. Si es algo muy distinto, me avisan y lo revisamos y comparten pantalla, ¿sí? Perfecto. Profe, igual si lo haces de la primera forma que lo hizo usted o lo haces de esta forma, las dos formas está igual. Igual. El Bien igual, resultado, digamos, ¿no? sí, está bien igual. Bien. A veces uno tiene Este por que... ahí más completo, ¿no? En realidad es exactamente lo mismo. A veces no hay que abusar y ponerle variable a todo. ¿Cuándo pongo la variable? Cuando en general reutilizo ese valor. O sea, yo fíjate que acá reutilizo P. Si a P no lo vuelvo a utilizar, directamente puedo poner la operación y ya está. Claro, ahora sí, te entendí. Está bien. Ahí está. Buenísimo. Bueno, a ver. Después dice, 3 personas deciden invertir su dinero para fundar una empresa, cada una de ellas invierte una cantidad distinta, obtener el porcentaje de cada quien invierte con respecto a la cantidad total invertida. Bueno, este lo vamos a hacer, así vamos, yo quiero que tengan muchos ejercicios resueltos. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver cómo sacamos un porcentaje. Esto también se saca con regla de 3 simple. Vamos a suponer que yo tengo que la persona 1 invierte 5.000 pesos. La persona 2 invierte 8.900. Y la persona 3 invierte 3.500 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que van a hacer, qué sé yo, no sé, van a hacer un negocio y cada uno, estos son los valores iniciales. ¿Yo cómo hago para saber cuán dueño de la empresa es el P1, el P2 y el P3? Este va a ser dueño de esto dividido la suma de estos tres. Fíjense que ahí me lo da con un porcentaje establecido por coma. Ahora lo voy a convertir en porcentaje. ¿Cómo lo convierto a porcentaje? Multiplicándolo por 100. Entonces me va a dar 28,73. ¿Sí? ¿Cómo saco el porcentaje de este? Va a ser esto dividido la suma de estos tres. Siempre es dividido el total. ¿Sí? Y lo mismo para este. El porcentaje va a ser esto sobre la suma de estos tres. La suma de estos tres, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 1. ¿Sí? Fíjense que esto es el 100%. Si yo lo hago como de 0 a 1, que este es el caso, fíjense, yo acá no veo, pero acá les va a decir, no veo ahí la barra de estado de Excel. Fíjense que les dice suma 1. ¿Sí? El porcentaje se puede tomar de 0 a 1 como de 0 a 100. Si quiero que me aparezca como porcentaje, me voy acá y muestro acá, porcentaje. Entonces, la persona 1 tiene el 29% de la inversión, la persona 2 el 51% y la persona 3 el 20% de la inversión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago acá? Ingresar, vamos a poner acá, monto 1,
M1. Acá vamos a poner monto 2. ¿Me van entendiendo, no? Sí, sí. Porque esto es algo que se utiliza un montón, sacar un porcentaje. Monto 3. M3. Ahí estamos. Y acá vamos a calcular, vamos a utilizar una variable que tenga que ver con lo que estoy guardando. Entonces vamos a poner M1 más M2 más M3. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar los porcentajes. Voy a hacerlo así, voy a copiar estas tres, a ver si puedo. Ahí está. Así muestra. Entonces, vamos a poner acá, mostrar porcentaje 1 va a ser igual al monto 1 sobre S. Acuérdense que eso me iba a dar como resultado un valor entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que me dé en número entre 0 y 100? Para que lo entiendan mejor, lo multiplico por 100. Entonces lo mismo voy a hacer para los otros. Entonces ahí estamos. Acá porcentaje 2 va a ser el monto 2 sobre la suma multiplicado por 100. Y el último va a ser el porcentaje 3, va a ser el monto 3 sobre la suma. Fíjense que no estoy inicializando ninguna variable, ¿sí? No inicializo M1 en 0, M2 en 0 y M3 en 0. ¿Por qué? Porque una vez que yo ingreso el valor, ya reemplazo el contenido que le había asignado. Entonces no tiene sentido inicializarlo en 0 y después pisar el valor que tenía. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo. Aparte, porque en el problema no tenemos los valores que se van a utilizar. Exactamente, pero a veces es algo muy común que ustedes hagan esto en los ejercicios. M1 en 0. Es algo muy frecuente. Por las que dudas hagan. nomás. ¿Cómo? Por las dudas nomás lo Por hacemos. las dudas. Y no hace falta. Esto en realidad no va a dar ningún error. Está solamente de más, pero no va a dar ningún error. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno. Perfecto, profe. Lo sacamos y vamos a probarlo. Bueno, ¿y qué montos habíamos dicho? Habíamos dicho 5.000, 8.900 y 3.500. 5.000, 8.900 y 3.500. Y fíjense, el porcentaje 1, acá hay un tema en la división. Nos dan todos ceros. Esto es un tema que tiene el structurizar cortando los decimales. Entonces acá podemos hacer forzar por 1.0. Ahí nos debería dar bien. Por 1.0. A ver si ahí nos da bien. Si no, igual si no tengo que ver dónde agrego eso, pero es siempre así. 5.000, 8.900, 3.500. Sí, es algún error. En algún lado tengo que meter a ver si es acá. No, porque acá va a dar un número entero. Profe, ¿y si hace M1 por 100 dividido suma? Sí, puede ser. Sí, así era, pero no es ningún error, esto es un tema de decimales. Así. Vamos a hacerlo así, a ver si lo podemos forzar. Ahí deberían dar. 5.000, 8.900.
Ahí estamos, perfecto. ¿Sí? Y nos da con todos los decimales. Bueno, vamos a hacer, no quiero irme más allá de las 22. ¿Qué nos queda? Nos queda uno solito, ¿sí? Que es este, que es para que ustedes hagan para el jueves. ¿Estamos? Bueno, yo ahora Perfecto. cuando terminamos en un rato ya les subo la clase y nos encontramos el jueves a las 4. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Muchas gracias. Perfecto, Bueno, profe. chicos, nos vemos Gracias. el jueves. Hasta luego. Nos Chau, vemos chau. jueves. Vamos.